bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Veo menos luz, ¿verdad? Que falta ahí una lámpara, creo. Bueno, doy gracias a Dios porque estamos aquí. Gracias por haber orado por nosotros. Pudimos ir a Tijuana, ¿verdad? Estar ahí en una boda de una sobrina y estar predicando ahí en la misión de mi yerno Moisés y mi hija Marisa. Va muy bien la obra allá, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio y es un gozo ver, ¿verdad? Que está creciendo las misiones, ¿verdad? Tanto en Irapuato como en Tijuana, ¿verdad? Qué bendición. Estuvimos ahí disfrutando también en comunión con los hermanos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron orando por nosotros, ¿verdad? Porque hace falta, ¿verdad? Ir bien encomendados a Dios en los caminos de la rumorosa y demás, ¿verdad? Yo sé que tuvieron bendición en la mañana, ¿verdad? Amén. Muy bien. ¿Cuántos no estuvieron en la mañana? A ver, levante la mano, ¿cuántos no estuvieron? ¿Todos estuvieron en la mañana? ¡Qué bendición! Oh, disculpen, hermanos. No es que esté pasando lista, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a orar para que Dios bendiga, ¿verdad? Su palabra, que es a lo que venimos también. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tus beneficios, tus cuidados, por tantas bendiciones, Señor. Yo te doy las gracias por habernos llevado a Tijuana y hubo tanta bendición y habernos traído con bien y estar aquí con nuestros hermanos, Señor. Es una bendición estar entre ellos aquí. Bendice este servicio, Señor. Bendice el mensaje. Por favor, edifícanos con tu palabra, Señor. Exhórtanos, fortalécenos, anímanos por medio de tu Santo Espíritu, de tu Santa Palabra. Ayúdame, Señor, yo no tengo nada que ofrecerle a tu gente aquí, pero tú sí tienes mucho que ofrecernos, Señor, así que te necesitamos y esperamos tu instrucción en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tenemos algo de material aquí que compartir, ¿verdad? Y voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Efesios 2:12, por favor. Efesios 2:12. Muy bien, ya está ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Tito 1:2, Tito 1:1 y 2, por favor. Después de 2 Timoteo está Tito. Tito 1:1 y 2. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Repito, dice, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero el texto anterior habla de que vivíamos ajenos, ¿verdad? Ahí en Efesios 2:12 vamos a hacer un poco de énfasis en este texto que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, hermanos, yo hace muchos años, como lo he mencionado, y yo sé que usted también, llevamos una vida normal como toda persona. Estudiábamos o trabajábamos, llegábamos a casa, comíamos, dormíamos y otro día a trabajar y así llevábamos nuestra vida, ¿verdad? Y haciendo diferentes proyectos, pero ajenos de algo que existía muy importante, de las cosas de Dios. Pensábamos que no existía nada más que la vida o el círculo donde nos desarrollábamos, ¿verdad?
Andábamos en este mundo caminando de aquí para allá, pero ajenos de la promesa de Dios. No conocíamos la verdad, ¿sí? Ajenos de la verdad. Ahora, hermanos, en cuanto a lo religioso se refiere, mucha gente vive como viven los demás, hacen como hacen los demás, creen lo que creen los demás, nada más porque ven que los demás lo hacen. ¿Verdad que así vivíamos? Etcétera, etcétera. Y no hacen un alto, o no hacíamos un alto en su vida para reflexionar y analizar y decir, a ver, ¿lo que estoy creyendo y haciendo es lo correcto o no? ¿Religiosamente estaré en lo correcto o estoy en un error? Y muchas veces, lamentablemente, la gente y muy buenas personas llegan a morir sin haber conocido la verdad acerca de las cosas del verdadero Dios y de la vida eterna que Dios nos da. ¿Verdad que así vivíamos nosotros? ¿O así vive toda la demás gente en lo general? ¿Sí? Hacíamos porque la gente lo hacía. Creíamos lo que la gente creía porque la gente así creía. ¿Verdad? Sin hacer un alto, una autorreflexión y decir lo que estoy haciendo es lo correcto religiosamente hablando. O me estoy yendo con los demás. Como dicen por ahí, o me estoy yendo con la bola, ¿verdad? Y no se analiza, y mucha gente llega a morir sin haber conocido la verdad, porque no tuvo la preocupación o la responsabilidad de autoanalizarse y revisar si estaba en lo correcto. Ahora, un hombre le hizo una pregunta a Cristo, una persona le hizo una pregunta a Cristo, lo que considero que es la pregunta más importante que existe y que es la pregunta que toda persona se debe hacer, esta pregunta es básica, es vital. Y es lo que toda persona debe hacer, esa pregunta. Pero debe preocuparse de analizar en la misma pregunta, fíjense. Y es muy conocida esta persona, hablando bíblicamente. Ahora les invito a situarnos en ese momento y en ese lugar donde esa persona hizo esa pregunta. Y vamos allá a Juan 18, 28, por favor. Juan 18, 28. Es un poco extensa la lectura, la voy a hacer yo porque Juan 18, 28 al 40. Dice, el título es Jesús ante Pilato, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, oye mi voz. Aquí está la pregunta, hermano. Fíjense, vamos a analizarlo. Dice, es la pregunta de Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué le dijo?
¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero aquí está el problema, fíjense. Cuando hubo dicho esto, ¿qué hizo? Salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús, ¿y qué le hizo? Y lo azotó. Miren, estaba Jesús, estaba Pilato, estaban conversando Pilato con Jesús. ¿Eres tú rey? Y empieza Cristo a darle respuesta, ¿verdad? Una especie de interrogatorio, perdón. Pero entonces llegó un momento cuando Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Fíjense. Pero en ese mismo momento, cuando Cristo tal vez estaba a punto de darle la respuesta, dice la Biblia que él salió otra vez a la turba ahí, ¿verdad? Y empezó a hablar con ellos. Y él no esperó la respuesta de Cristo. Ese es el problema, que él no analizó. Él le hubiera dicho: ¿qué es la verdad? Y entonces Cristo, al regresar la respuesta, tal vez Pilato hubiera entendido. Pero aquí vemos una especie de irresponsabilidad de parte de Pilato. Y es la pregunta, como repito, que toda la gente debe decir: ¿qué es la verdad? Quiero conocer la verdad. El problema es que Pilato nada más hizo la pregunta. En cuanto Cristo le iba a dar respuesta, él salió otra vez. Y en el capítulo 19:1, entonces él ya lo entrega y lo empieza a azotar, y ahí le van y le crucifican. Yo creo que Pilato en este momento se está preguntando: ¿por qué no esperé la respuesta de Cristo? ¿Por qué no analicé lo que él me iba a decir? Tal vez dejó a Cristo con la palabra en la boca. Y esta pregunta es tan básica, tan vital: conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es tan importante analizar esto, hermanos. ¿Qué es la verdad? Vamos allí a Juan 1, 17 y 18, por favor. Juan 1, 17 y 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Juan 8:32, ahí mismo Juan 8:32, qué bueno que están poniendo los textos allí, va a ir poco rápido. Palabras de Cristo dice, lo leen conmigo, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Y ya conocemos, ¿verdad? Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre o nadie va al cielo si no es por Cristo, ¿verdad? Ahora, la verdad libera. ¿Por qué es importante conocer la verdad? La verdad libera. Libera del lazo del diablo, ¿verdad? Y ahí en 2 Timoteo 2:24 al 26, 2 de Timoteo 2:24 al 26, dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer, ¿qué, hermanos? La verdad. Yo espero que se meta en el mensaje, hermano. Dice para conocer la verdad. Y lo que dice el 26: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La verdad libera de los lazos del diablo, ¿sí? La verdad libera. Qué bendición.
Por eso Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, así como usted y yo que somos salvos. Ya no tenemos ese lazo maligno en nosotros, somos libres. Cristo nos liberó, la verdad nos liberó, ¿verdad? Ya no tenemos miedo de las cosas, de la religión. Ya no tenemos ese miedo que teníamos antes, de la religión, de los religiosos, ¿verdad? Porque hemos sido liberados del lazo del maligno. También la verdad libera de la condenación del infierno. Ahí en Romanos 8:1, Romanos 8:1. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. La verdad nos libera de la condenación del infierno. ¿Sí? También la verdad nos libera de la oscuridad religiosa. De la oscuridad religiosa, hermano. Ahí en Hechos 17, 22 al 23. Hechos 17, 22 y 23 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pero dice el versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Tenían multitudes de altares. Hermanos, la verdad nos libera de la oscuridad de la religión, de la idolatría. Usted y yo ya no andamos de idólatras. Ya somos cristianos, amén. Yo espero que no andemos de idólatra. Yo espero que ya no andemos adorando imágenes. Si hemos sido liberados por la verdad que es Cristo. Que ya no estemos como los atenienses, ¿verdad? Adorando hasta la silla. Así es. Somos libres para siempre. La verdad nos ha liberado, Cristo. ¡Qué bendición! La verdad. Eso es la verdad. Ahora, Dios quiere, fíjense, Dios quiere que toda la gente sepa la verdad. Que venga al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Que toda la gente conozca la verdad. Lo que realmente es la verdad. Es lo que Dios quiere, es su anhelo de su corazón. Que no muera sin haber conocido la verdad. Qué triste es cuando alguien muere, ¿verdad? Y es sepultado en esa, ahí valga la redundancia, en ese sepulcro ahí. Y decir, no conoció la verdad. Qué triste. Por eso, qué bendición por todos los misioneros del mundo. Que van y predican el evangelio para liberar a la gente por medio de Jesucristo, para que esa gente no vaya a la tumba ahí sin haber conocido la verdad. Sí sufren los misioneros, sí tienen carencias, sí corren peligros, pero todo porque conozcan la verdad, que sean liberados por medio de Jesucristo. Qué difícil es predicar en un velorio cuando la persona no recibió a Cristo. Qué difícil es. Yo he estado predicando ahí varias veces. Y tiene uno que voltear y predicarle a los vivos para que se arrepientan, ¿verdad? Y hermanos, pero Dios no quiere que la gente muera sin haber conocido la verdad. Para Él se entristece su corazón. Por eso que Dios bendiga a todos los misioneros del mundo. Que Dios los ayude y los cuide y los libre de todo peligro. Y los guarde.
porque están sufriendo muchas veces para que la gente reciba, no muera ignorando la verdad. Vamos a 1 de Timoteo 2:4, por favor. El anhelo del corazón de nuestro Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan al conocimiento de la verdad. Es el anhelo del corazón de nuestro Dios. Toda persona que se acerca a Dios con un deseo profundo, sincero y honesto de conocer la verdad, Dios se manifestará a él y conocerá la verdad. El Espíritu Santo le guiará a la vida eterna que es en Cristo, que es Cristo. Cuando una persona tiene su deseo de conocer a Dios con un corazón honesto, sincero, Dios se manifiesta a él. No una persona que se acerca, muchas veces se acercan personas que lo único que hacen es quitarle el tiempo a uno cuando está evangelizando y llenan a la gente de argumentos torcidos, de pensamientos oscuros, y lo que están haciendo es nada más frenar. No tienen en su deseo, en su corazón el deseo de conocer la verdad. Pero qué bendición por la gente como usted y yo, que sinceramente quisimos saber de la verdad. Ahí en Juan 14:21. ...21 y 22 dice Cristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, ¿qué? Con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Lo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, cuando nosotros quisimos conocer la verdad, la persona nos estaba hablando con la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos estaba hablando. Y Cristo se estaba manifestando a nosotros. Para conocerle. Para conocerle. Efesios 1:13 y 14 dice la palabra de Dios. Efesios 1:13 y 14 dice: en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero dice: habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí? Juan 15:26. Juan 15:26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Acerca de mí. Juan 16:7 al 11. Juan 16:7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es lo que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Por eso Cristo se manifiesta a nosotros, la verdad, ¿sí?
la verdad. Dice que convencerá al mundo de pecado. Cuando se nos está hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. ¿Sí? Dice, tú eres pecador. Nos convence de pecado. ¿Mm? Usted y yo, para poder llegar a ser salvos, tuvimos que reconocer que somos pecadores. ¿Sí? Pero eso lo hace el Espíritu Santo. De justicia, porque Él hizo la obra, realizó su obra de redención. ¿Sí? De justicia, porque Él realizó la obra de redención. Y de juicio, por cuanto Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Ahí en 1 Corintios 2:10, hermanos, 1 Corintios 2:10, dice la palabra de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí en 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17, dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué, hermanos? Libertad. Hay libertad. ¿Sí? Por eso somos libres, después de haber recibido a Cristo. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. En Gálatas 4:6, vamos a Gálatas 4:6, dice la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí? Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu, lo recibimos a Él, recibimos al Espíritu Santo, por eso dice el Espíritu de su Hijo. ¿Sí? En nuestros corazones. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es la verdad? Seguimos con ello. La verdad es lo siguiente, que todos somos pecadores. Esa es la verdad. En una medida u otra, pero todos hemos fallado. Esa es la verdad. Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12 dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La verdad es que todos somos pecadores. Queramos o no, todos hemos fallado en una medida u otra. Esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. En Romanos 3:23 dice ahí la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. La gente quiere conocer la verdad. Esta es parte de la verdad, ¿sí? Que todos somos pecadores. Espero que solamente alguien que no esté bien de su mente puede negar esto. Pero todos le hemos fallado a Dios en una medida u otra. Como aquel fariseo, ¿verdad? Que se comparó con el publicano. Y como que él quiso poner escalas, ¿verdad? De pecado. Yo no soy como este. Como diciendo, yo tengo otro nivel, ¿verdad? Pero era pecador de todos modos. La verdad también es que la paga del pecado es muerte.
que nuestros pecados nos condenan al infierno. Ahí en Marcos 9:44. Marcos 9:44. Al 48. Dice la palabra de Dios. Hablando Cristo, hablando del infierno, dicen donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, corta, lo mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego, ¿qué dice? Nunca, pero nunca de los nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la verdad, que existe el infierno y que nuestros pecados nos conducen al infierno. Ahí en Mateo 23:33. Mateo 23:33. Dice la palabra de Dios: serpientes, hablando Cristo a los religiosos, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay gente que niega la existencia del infierno, pero la verdad es que existe un infierno. Esa es la verdad. Aunque la gente lo niegue, el infierno está ardiendo en este momento. Aunque la gente lo niegue, la palabra de Dios lo dice, Cristo lo dice, y Él es Dios y Él no miente. Ahí en Romanos 6:23, parte A. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte en el infierno. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga del pecado. Por eso Cristo tuvo que pagar en la cruz por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó por nuestros pecados. Cuando estaba Él en la cruz del Calvario, allí hubo un dedo que estaba señalando desde el cielo que decía, sí, Él está muriendo porque la paga del pecado es muerte. Y Él estaba llevando todos nuestros pecados. Y el infierno es la muerte eterna, la condenación eterna para todo aquel que no recibe la verdad que es Cristo. Ahora, ¿dónde está ese lugar de tormento? Dice en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Yo no sé los ruselistas cómo niegan el infierno. Yo no sé qué están pensando. La palabra de Dios es la verdad y dice que hay un infierno. Solo alguien que no está bien de su mente niega esta realidad. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La gente que muere actualmente, que no es salva, su alma va al infierno, a la condenación, esperando que resucite un día para presentarse delante del gran trono blanco al juicio final. Y después va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí va a estar el diablo, ahí va a estar los demonios, ahí va a estar toda la gente de las sectas falsas, todos aquellos que niegan a Dios, todos aquellos que niegan la verdad, por toda la eternidad. Esa es la verdad. También la verdad es que la religión y nuestras buenas obras nos pueden librar del infierno. Es decir, que las buenas obras nos salvan. No podemos alcanzar el cielo por nuestras buenas obras. No los podemos alcanzar. Hay gente que vive pensando que haciendo buenas obras va a alcanzar el cielo. Y esto es un error muy grande. Ahí Efesios 2, 7 al 9.
Efesios 2, 7 al 9. Dice la palabra de Dios: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice: riquezas de su gracia, algo que no merecemos, en su bondad. Por bondad nos da su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es que un regalo de Dios. Lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. Sí, las buenas obras no nos pueden librar. No podemos alcanzar el cielo, ni la religión. Por muy religiosa que sea la persona, no puede alcanzar el cielo. No lo puede alcanzar. Esa es la verdad. ¿Por qué las buenas obras no nos alcanzan? Mire ahí en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Lo que Dios dice de nuestras obras. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad. Dice, como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Algo que huele mal. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros, de nuestras buenas obras ante Dios, cuando no le podemos decir a Dios, Señor, yo alcanzo el cielo porque yo hice estas buenas obras. A Dios le apesta todo ello. Huele mal. Lo único que lo produce un olor fragante es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ese es un olor fragante para Dios. Pero nuestras buenas obras apestan para salvación. No podemos ofrecerle a Dios nuestras buenas obras para salvarnos. Porque entonces en vano vino Cristo. ¿Para qué vino? Si yo me puedo basar en mis buenas obras. Esa es la verdad. Ahí en Hechos tenemos varios textos, pero en Hechos 17:16. Hechos 17:16. Yo voy a dar lectura, hermanos. Es un poco extensa la lectura, pero vamos a hacerla. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Esto habla de la idolatría. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan, ¿sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, solamente Cristo salva, la religión no salva, ni nuestras buenas obras, ¿sí? Ni nuestras buenas obras. También la verdad es que el idolatrar imágenes y esculturas no nos ayudan para ir al cielo, y que Dios condena la idolatría. Esa es la verdad. Mire, tengo aquí varios textos y se los voy a decir porque es bastante material el que tengo, pero voy a leer algunos, pero si está anotando es bien importante, porque esto es como una lanza clavada en el corazón de todos los que están en la religión tradicional, así como nosotros estábamos, ¿sí? Hablando de la idolatría. Ahí en Primera de Corintios 10:14, Primera de Corintios 10:14. Dice: por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría. Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿y qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de la idolatría. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, ¿y qué? Y abominables, ¿qué? Idolatrías, ¿verdad? Y abominables idolatrías. Levítico 19:4. Levítico 19:4. Dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y Levítico 26:1, ahí enseguida. Dice Levítico 26:1: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra, ¿qué dice? Piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, ¿verdad? Vuestro Dios. Isaías 42:17. Isaías 42:17. Dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ¿qué, hermanos? En ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses, ¿verdad? Dios condena la idolatría. Y aquí anote esta, híjole, tengo muchos versículos, se los voy a decir nada más, anótelo si está interesado, ¿verdad? Isaías 44:9 al 20. Isaías 44:9 al 20. Y vamos a leer Jeremías 50:38. Jeremías 50:38. Dice: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos
Y lo dice, y se entontecen con imágenes, fíjate, es lo que habla la palabra de Dios. La gente se entontece con las imágenes. Eso lo dice la palabra de Dios, no es que yo lo esté diciendo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Y el Salmo 115 del 1 al 8, vamos a hacer Salmo 115, o anótelo por favor, Salmo 115 del 1 al 8. Si está interesado en estos textos, ¿verdad? Salmo 115 del 1 al 8, Éxodo 20 del 1 al 5, Deuteronomio 4, 16 al 19 y Deuteronomio 5, 8. Y vamos allí a leer Jeremías 7, 18. Yo espero que hayan anotado. Jeremías 7, 18. Porque eso, ¿cómo está clavado de veras en el corazón de todos los de la religión tradicional? Jeremías 7, 18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira, ¿verdad? Esto es lo que habla desde entonces, habla de la reina del cielo, ¿verdad? Algo que la religión tradicional idolatra, la reina del cielo. Ya sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Ellos. ¿Sí? Esto es tan antiguo. Ahí en Jueces 10, 11 al 14. Jueces 10, 11 al 14. Dice: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Esta habla de idolatría. Por tanto yo no os libraré. Andad y clamad a los dioses, a sus ídolos, que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sí? Él dice: ustedes adoraron a los ídolos, vayan que ellos los ayuden. Vayan allá que el santito del monte de no sé qué le ayude. Vaya con el santo niño de no sé qué, que les ayude, a ver si ellos pueden ayudarle. Dice nuestro Dios. Ahora yo sé, hermanos, que todo esto la gente lo hace por ignorancia, porque ignora la verdad. Usted y yo ignoramos la verdad. Por eso nos inclinamos a las imágenes, porque estábamos ignorando la verdad. Ahí en 2 Corintios 11, 14. 2 Corintios 11, 14. Dice la palabra de Dios. Miren, dice: no es maravilla, porque el mismo, ¿quién, hermanos? Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, le voy a decir lo siguiente. Hay mucha invención en esto de las apariciones. Hay mucha invención, yo lo sé. Que hay gente que no se ha visto en las noticias, que un árbol allí que da la figura de no sé qué virgen, ¿verdad? Y que se ve la cara de no sé quién, y ahí le están poniendo velas, veladoras, y adorando aquello. Hay mucha invención en esto. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aún puede ser ciertas, valga la palabra, ciertas cosas. Puede que sea cierto. ¿Por qué? Porque no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo es diablo. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo importante aquí es que Dios condena la idolatría en todas sus ramas. ¿Sí? Sea una imagen, una piedra pintada, sea alguna aparición que hayan dicho, Dios condena eso. Mire allí en Gálatas 1:8, lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 1:8. Dice, hablando Pablo, dice: mas si aún nosotros, dice,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Sea maldito. Eso quiere decir la palabra anatema. Miren, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice: ya les prediqué que solamente en Cristo hay salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, esa es la verdad, que Cristo es el único medio para ir al cielo. Pero si aún un ángel del cielo viene y se aparece y les predica un evangelio diferente, que la salvación no es en Cristo, dice: sea maldito. Fíjense lo que dice el apóstol. Porque, hermanos, el diablo es diablo. Imagínense ustedes si en este momento se apareciera un ángel resplandeciente aquí, con bastante luz, como dicen por ahí, apantallador, ¿verdad? Grande, con palabras y una presencia así muy fuera de lo normal, y empezar a hablar que la salvación es por hacer buenas cosas delante de Dios, o que la salvación es adorando tal o cual cosa que no es por medio de Cristo. No debemos de creerlo. Si aún sucediera eso, dice el apóstol Pablo, dice: si aún nosotros venimos al rato con otra enseñanza, o un ángel del cielo majestuoso según a nuestra vista, apantallador, llega y habla de cosas, por muy bonito que hable, dice, si no concuerda con la palabra y el evangelio de salvación de Cristo, sea maldito, dice. Esa es la verdad, que la idolatría no se aprueba por Dios. Pero ¿cuánta gente está ahí engañada? Así como usted y yo estábamos engañados. Perdiendo el tiempo ahí, adorando a una piedra, a una madera, a una imagen. ¿Qué tal si la muerte nos sorprende en medio de todo eso? Imagínense. Pero lo hacíamos por ignorancia. Ahí en Primera de Timoteo 1:13, ¿qué dice? Primera de Timoteo 1:13, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios. Hablando Pablo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Si la gente ignora la verdad, es incrédula a la verdad, lo hace por ello. Por eso hay que hablar de la verdad. Hay que predicar de Cristo. Predicar la verdad. Ahí en Hechos, Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10, dice la palabra de Dios. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra del infierno. ¿Sí? Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Yo doy gracias a Dios que todos los años que tengo de cristiano no son tirados a la basura, porque estoy adorando al Dios vivo y verdadero. Él está vivo, Él escucha, Él contesta. Qué bendición que estamos sirviendo a ese Dios. Y no estamos sirviendo a una escultura que no tiene vida, que no respira, que no mira, que no piensa, que no tiene poder, que tiene la necesidad de que los muevan para acá y para allá. Qué bendición, hermanos. Gloria a Dios por habernos librado. Gloria a Dios. En Hechos 13:37. Hechos 13:37 al 39.
Dice la palabra de Dios, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado, ¿quién? Todo aquel que cree. Dice, ya que por medio de la religión, ya que por medio de la ley nadie es justificado, por medio de Cristo somos justificados. Por medio de Cristo, hermano. Qué bendición. Por la religión nadie se puede salvar, pero por medio de Cristo sí. Por medio de Cristo sí. Qué bendición. La verdad es que somos salvos solamente y únicamente por medio de la fe y creer en Cristo. Esa es la verdad. Hechos 4:10 al 12. Esa es la verdad, hermanos. Hechos 4:10 al 12 dice la palabra de Dios. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. En que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. No hay alguien más que pueda ser nuestro mediador o mediadora. No existe tal cosa. Un mediador que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En que podamos ser salvos. Juan 3:36. Juan 3:36. Dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la verdad. Solamente el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 11:25. Ahí mismo, Juan 11:25. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la verdad. Esa es la verdad que todo mundo debe conocer. Ahí en Hechos 16:27. Los estoy llenando de mucha Biblia, ¿no le hace? ¿Está bien? Hechos 16:27 dice la palabra de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Y serás salvo tú y tu casa. Pero cree en el Señor Jesucristo. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos,
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, la verdad es que solamente creyendo en Jesucristo hay salvación. Solamente en Él. Este hombre, ¿verdad? Allí en medio, todo espantado ahí, en medio de todo del terremoto ahí, de la polvareda, en medio de la cárcel, de los escombros ahí, de las puertas de las celdas abiertas. Este hombre temblando dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué bendición que este hombre recibió a Cristo y fue salvo con toda su casa. Juan 3:16, hermanos, ¿qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición creyendo en Él. ¿Sí? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Juan 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, hablando Cristo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la verdad que todo el mundo debe conocer, que no habrá condenación para los que creen en Cristo. Allí en Juan 1:11 al 13. Juan 1:11 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Hablando de Cristo, de que pasamos a ser hijos de Dios creyendo en Jesucristo. A los que creen en su nombre. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Regresemos al principio. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la verdad. Pero la verdad es esta. Fíjese la que sigue. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdad que Pilato no escuchó. Esa es la verdad que Pilato no creyó. Esa es la verdad que él no concluyó. Él en el infierno ahorita está diciendo: ¿por qué no recibí la respuesta? ¿Por qué no interrogué a Cristo más? ¿Por qué no le exigí? ¿Por qué no me metí más a fondo para conocer la verdad? Cristo estaba dispuesto a decirle la verdad. Pero Pilato desafortunadamente hizo nada más la pregunta: ¿qué es la verdad? Y salió inmediatamente con la gente. Fue irresponsable. Y hay gente que nada más quiere conocer por encima de Dios, pero no quiere conocer a fondo a Dios. Y se mueren y van a la tumba sin haber conocido la verdad. Qué triste pasar toda la eternidad en la condenación del infierno y posteriormente en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Qué triste, qué lamentable. Qué bendición que usted y yo ya conocemos la verdad. Alguien nos habló de la verdad y conocimos la verdad, y por eso somos libres. Tenemos libertad. Ya las cadenas de Satanás ya no están en nosotros. Ese lazo maligno ya no está. Somos libres para siempre. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Esa es la verdad. Que la vida eterna está en Jesucristo. Hay mucho más que aprender, yo lo sé. Por tiempo no podemos extendernos, pero hermanos y amigos que nos están escuchando ahí en el internet, tú quieres conocer la verdad. Esa es la verdad. Que la salvación está en Jesucristo. Que la religión y tus buenas obras para salvación no te ayudan. La verdad es que Cristo es nuestro libertador. Es quien nos libra de la condenación del infierno. La verdad es que si tú crees de todo corazón en Cristo, tú eres salvo para siempre. Esa es la verdad.
que todo mundo debe conocer. Qué bendición por todos aquellos que quisimos conocer la verdad. Pero debemos predicar de la verdad para que la gente no muera sin conocer la verdad. Aunque la gente no quiera, debemos de hablarles de la verdad. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Hay gente que se está preguntando en este momento, ¿qué es la verdad? Hay que darle respuesta, hermanos. Amén. Hay que darle respuesta. ¿Qué es la verdad? Conocer de la palabra de Dios. Y es bien triste, como repito, ¿verdad? Cuando alguien va a la tumba y sabemos que no recibió la verdad, que nunca conoció la verdad, que es Cristo. Qué triste. Qué triste. Por eso dice la palabra de Dios que primero debemos empezar ¿con quién? Con nuestra propia ¿qué? Casa. Asegurarnos que nuestra propia familia sea salva. Porque qué dolor, qué injusto que imagínense que les hablemos a cientos y que sean salvos y luego que volteemos y que nuestros hijos, nuestra esposa estén perdidos. Qué triste. Porque el que no provee para su propia casa dice que es peor que un incrédulo. Dígalo. Eso dice la palabra. Por eso debemos de orar por ellos y hablarles. ¿Usted piensa que para mí fue muy fácil seguir en el cristianismo? No es fácil. ¿Usted cree que cuando yo creí toda mi familia bien amable se portó conmigo? Y que mis amigos me abrazaban y me felicitaban. No, hermanos. El mundo no quiere, pero hay que seguir adelante, aunque le rechacen. Si les contara lo que les he contado un poquito, pero si les contara lo que tuve que pasar, y aún seguimos pasando. Cuando andamos predicando en la calle, hermanos, nos dan portazos, nos difaman, nos maldicen, nos maltratan. ¿Usted cree que es fácil agarrar un megáfono como el hermano Alejandro también y su servidor, que agarramos un megáfono y nos enfrentamos a predicar a la gente? No es fácil. Pero todos lo sufrimos. ¿Por qué? Porque conozcan la verdad. No importa que nos desprecien. Todo porque conozcan la verdad. Y misioneros de todo el mundo, sigan adelante. Dios les va a recompensar. Yo sé bien y sabemos bien que hay carencias, que hay persecución, que hay ofensas de la gente. Lo sabemos. Pero oramos por ustedes, que Dios les bendiga, porque todo lo hacen porque la gente conozca la verdad. Padre bendito, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Pilato te preguntó qué es la verdad. Pero él se retiró en el momento preciso. Tal vez que tú le ibas a decir la verdad. Él huyó de la verdad. Todo lo contrario, Señor, enseguida te entregó y fuiste golpeado y crucificado. Pero él no quiso escuchar más. Oh, Señor, qué error tan grande de Pilato. Pero tu corazón, Señor, quiere que todos te conozcan, que eres la verdad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, extendiendo la verdad, porque la verdad es que todos somos pecadores rumbo al infierno. La verdad es que la religión y nuestras buenas obras nos pueden ayudar para ser salvos. La verdad es que tú condenas la idolatría porque tú no compartes tu gloria con nadie, porque la religión tradicional ha sumergido a la gente en una idolatría diabólica. Sí, eso es, porque está en contra de ti. Y es un arma grande del adversario de Satanás, la idolatría. Oh, Señor, la verdad es que la gente sin Cristo va al infierno, va a la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar que ya tenemos la verdad que eres tú, Señor. A vivir por ti, a seguir adelante, Señor, sabiendo que estamos en la verdad y estamos en el verdadero Dios y la vida eterna
que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener presente esta tu palabra en nuestros corazones. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Así con los rostros inclinados, yo voy a pedir, si alguien allá en internet nos está escuchando, reciba a Cristo, Él es la verdad. Porque la verdad es que si mueres sin Cristo vas al infierno, a una condenación eterna. La verdad es que la religión no te puede ayudar, ni tus buenas obras nos pueden ayudar. Esa es la verdad. Pero la verdad es que si tú recibes a Cristo por fe en tu corazón y crees en Él, depositas tu alma en las manos de Cristo, tú eres salvo. Y un día vas a ir al cielo y tienes vida eterna. Esa es la verdad. Que Dios les bendiga.